Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya la tenemos conectada nuestra compañera María Eva Cousovitis, ingeniera civil, investigadora, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien hoy vamos a estar charlando sobre emergencia habitacional. Hola Eva, ¿cómo estás? Acá Mailén. ¿Qué tal, Mailén? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte, justo llegando de la legislatura a casa, porque acabamos de oficialmente lanzar una campaña para declarar la emergencia en adicciones y salud en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un poco a las corridas por eso, seguro que en las próximas columnas conversaremos de ese tema, pero ya al menos arrancó la campaña. Era momento que arranque, ¿no? A moverse un poco también la legislatura. Totalmente, que sigue sin sesionar, así que por eso es que fuimos hasta la puerta de la legislatura, porque la verdad en una ciudad que está en emergencia, ¿no? En emergencia social, en emergencia habitacional, en emergencia en temas de consumo problemático, salud mental, la realidad es que tener paralizada una legislatura es un absoluto contrasentido. Y la situación que sin duda nos preocupa tiene que ver con que llega el invierno y cada vez que llega el invierno en lo primero que pensamos es en las personas que se encuentran en situación de calle. Y la verdad es que respecto a eso no tenemos buenas noticias. No tenemos buenas noticias a nivel nacional y tampoco tenemos buenas noticias en la ciudad. Porque hace muy poquitos días en el boletín oficial salió publicado un decreto de delegación de la conocida Ley Bases. No sé si recuerdan la Ley Bases, la Ley 27.742, esta ley que le delega un montón de facultades a el presidente Milei, y la verdad es que este decreto, que es un decreto de delegación de la Ley Bases, es un decreto que modifica una ley que ha sido una enorme conquista de las organizaciones que venimos trabajando la problemática de situación de calle, que es la Ley Nacional de Situación de Calle. ¿Qué hace este decreto, que es un decreto que deriva de la Ley Bases? Justamente lo que hace es eliminar el derecho efectivo a una vivienda digna, elimina el derecho a la vivienda digna. A mí me parece que acá es importante recordar que esa ley conquistada, esa ley de situación de calle y familias sin techo, una ley muy militada, que fue sancionada allá a fines del 2021 y que tenía por objeto garantizar el derecho humano a las personas en situación de calle dentro de todo el territorio de la Argentina, es la ley que a través de este decreto se modificó recientemente hace unos muy poquitos días. En particular, este decreto de la Ley Bases modificó el artículo 10 de la Ley Nacional de Situación de Calle, que, como les contaba, establecía que las personas que estaban en situación de calle tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. Eliminar el derecho a la vivienda digna a través de un decreto es un retroceso fenomenal en materia de derechos. Bueno, la verdad es que este decreto también define una nueva autoridad de aplicación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende de Sandra Petovelo, es decir, del Ministerio de Capital Humano, exactamente. Y esto también es un retroceso, porque cuando nosotros hablamos de la Ley Nacional de Situación de Calle, esa ley dependía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero creaba un ámbito de articulación con distintos ministerios, porque la problemática de las personas y las familias en situación de calle tiene que abordarse integralmente. Por eso es que antes, quien era la autoridad de aplicación era el Ministerio, a través de una mesa
de articulación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de las Mujeres, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el CEDRONAR, con las universidades, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, justamente para darle esa mirada de abordaje integral que requiere la problemática de las personas en situación de calle, y además establecía que las intervenciones tenían que hacerse a nivel nacional, provincial y municipal. Sí. ¿Cuál es el espíritu de este decreto nacional? No solo eliminar el derecho a la vivienda digna, no solo modificar la autoridad de aplicación y que ahora directamente sea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sino que además lo que hace es quitarle responsabilidad a la Nación de la atención de las personas en situación de calle. La Nación se lava las manos de este problema y se las delega a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Claro, básicamente es eso, se lavan las manos, ¿no?, de la responsabilidad que tendrían que tener. Exactamente. Y la verdad que esto, por supuesto, que es un retroceso enorme en materia de derechos, ¿no? Sobre todo vulnera el derecho a la vivienda digna, desentiende a la Nación de la atención de las personas en situación de calle, sí. Plantea un abordaje totalmente reduccionista en lugar de una mirada integral para una problemática absolutamente compleja. Pero yendo ya a la ciudad de Buenos Aires, yo quería contarles que en paralelo sucede esto a nivel nacional, muy preocupante, que además pasa desapercibido. Nosotros tenemos sancionado una ley bases que delega facultades y no podemos normalizar eso. No. Nosotros tenemos vigente un DNU 70 que es responsable del cotidiano de precariedad de nuestras jubiladas, jubilados, de las familias inquilinas. No podemos naturalizar eso, pero yendo a la ciudad de Buenos Aires y en este contexto en donde el frío arranca, ¿no?, es que las organizaciones que se ocupan de la problemática de las personas en situación de calle, entre ellas Proyecto 7, sí, ya vienen organizando el tercer censo popular de personas en situación de calle. Es muy importante, ¿sí?, justamente sumarse a este censo popular de personas en situación de calle. Es el tercer censo que va a realizarse. Existe un link para justamente poder sumarse como voluntaria, como voluntario. Me parece que además los censos populares de personas en situación de calle no solo nos permiten y nos han permitido conocer el número real de personas que se encuentran en esta situación, sino que también nos han permitido visibilizar la problemática, conocer cómo está compuesta la población que se encuentra en situación de calle, porque nosotros en la Ciudad de Buenos Aires ahora vemos numerosas familias que se encuentran en situación de calle, sí, y vemos también adultos y adultas mayores en situación de calle. Para nosotros es muy importante poder darle la máxima difusión posible a este tercer censo popular de personas en situación de calle para también exigirle al Estado en todos sus niveles, aunque ahora exista este decreto y el Estado Nacional quiera desentenderse, vamos a ir a la justicia, vamos a judicializar esto, pero el Estado en todos sus niveles tiene que además aplicar las leyes que hemos conquistado y darles el presupuesto necesario, porque como decimos siempre, la calle no es un lugar para vivir. Sin duda. Y por último, y de paso para cerrar la columna de hoy, nosotros sabemos que en la ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 de personas que están en emergencia habitacional y sabemos que el gobierno de la ciudad viene llevando adelante políticas que lo único que han hecho es profundizar esta emergencia habitacional y además violar muchísimos derechos que hemos conquistado en relación a esta problemática. El viernes pasado, hace una semana nada más, justamente veíamos cómo la violencia sin fin de Jorge Macri se ponía en acción en el barrio Rodrigo Bueno, cuando funcionarios del Instituto de Vivienda de la ciudad quisieron por la fuerza apropiarse del local de un vecino que funciona como depósito de su mercadería, ¿no? Su mercadería, que es su herramienta de subsistencia.
Los funcionarios del gobierno de la ciudad entraron por la fuerza, entraron con violencia para despojar a este vecino de Rodrigo Bueno de su depósito. Y es importante aclarar, este vecino tenía derecho a ese local a través de un acta acuerdo que había firmado con el propio gobierno de la ciudad en la gestión anterior. Es más, el vecino estaba dispuesto a abandonar el local porque el gobierno de la ciudad le decía que necesitaba ese local para hacer una obra en una propiedad lindera, claro, que estaba dispuesta a abandonar el local si le entregaban un local alternativo y si eso quedaba por escrito. Claro. Es decir, nada más ni nada menos que la garantía, ¿no?, de poder tener un local sustituto y que eso quedara por escrito con la firma de algún funcionario. Sí. Está claro que el gobierno comete un delito al realizar un desalojo forzoso sin orden judicial, por eso es que hubo una denuncia penal que llevó adelante este vecino frente a este intento de desalojo violento que por suerte pudimos detener. Pero recordemos que solo en el barrio Rodrigo Bueno son cientos las familias que tienen actas firmadas por el gobierno de la ciudad en donde les reconocen su derecho a la vivienda digna y permanente y llevan años esperando hacinados en piezas de hoteles, desparramados en la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno cumpla con sus compromisos. Así que bueno, la verdad que respecto a las personas en situación de calle y a la emergencia habitacional no tenemos buenas noticias ni a nivel nacional ni tampoco a nivel de la ciudad de Buenos Aires. No, y además vamos a tener que estar atentos en el sentido de si este decreto empieza a implementarse efectivamente, ver que el gobierno de la ciudad en todo caso se haga cargo de esa nueva responsabilidad que le revolea básicamente el gobierno nacional, pero que se cumpla, ¿no? Porque tiene dinero para poder hacerlo. Claro. Insisto, el año pasado, entre lo que recaudó y lo que ejecutó, entre comillas, le sobraron $300 millones. Claro, ¿dónde están? Si hubieran alcanzado esos $300 millones, que no sabemos dónde están, hubieran alcanzado para comprar entre 7.000 y 8.000 viviendas. Yo me metí en Zona Prop, jugué al estanciero y con $300 millones pude comprar entre 7.000 y 8.000 viviendas. Si todos los años el gobierno incorpora 10.000 viviendas a un banco público de viviendas, vamos progresivamente mitigando esta emergencia habitacional que es un enorme flagelo, porque viene de la mano de la emergencia en adicciones, viene de la mano de la emergencia social. Sin dudas. Bueno, Eva, nos encontramos en 15 días para seguir charlando de esto y el proyecto de ley que presentaron. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y en 15 días seguimos charlando de la ciudad. Buen fin de semana para vos también. Pasó así nuestra compañera María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Lo que hablamos sobre todo es del decreto 373 de 2025 que se publicó el día lunes en el Boletín Oficial y que modifica la Ley Nacional de Situación de Calle, que es la número 27.650.